Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. Presenta Claro Empresas para sus servicios de valor agregado, Clock, flota satelital y Microsoft 365. Contactate al 0800 8899. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá. Siempre es un placer recibirlos por la pantalla de NS TV y también nos pueden encontrar con todos los programas anteriores en nuestro canal en YouTube. Hoy vamos a hablar de los inmuebles logísticos, de cómo se vienen comercializando y también las empresas que vienen eligiendo nuestro país para desarrollar sus negocios. Son algunos de los temas que vamos a desarrollar con Jerónimo Echeverri, que es director de Álamo Inmuebles Logísticos e Industriales. También vamos a hablar de la producción de libros en Uruguay, del sector de las librerías, cómo se vienen desempeñando, y para eso convocamos a Alejandro Lagaceta, que es director de Escaramuza. Voy a tomar asiento y a recibir al primer entrevistado del día de hoy. Bien, como lo anunciamos, vamos a recibir a Jerónimo Echeverri, que es director de Álamo. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Bueno, yo te invito a tomar un más café, calentito, que estamos aquí degustando en Empresarios de Acá. Ya comenzamos el programa. Y Jerónimo, bueno, a propósito, en Álamo, para hacer una puesta a punto, nosotros tuvimos en una conversación hace algún tiempo con Santiago Etaben, que también es director, pero están trabajando juntos desde el año. Y con Santi estamos hace ya 5 años, te diría. Santi ya está hace más tiempo todavía en la empresa, en Álamo. Uh-huh. Y bueno, hace 5 años que nos conocimos. Y bueno, fue todo un proceso. Hoy somos socios y estamos a la par dentro de la empresa y del negocio. Uh-huh. Bien, allí los inmuebles logísticos, ¿no? Bueno, son el fuerte de la empresa, Álamo Inmuebles Logísticos, y allí la demanda, digo, en diferentes rubros de actividad, ¿cómo se viene comportando? ¿Cómo lo observas? La demanda ha aumentado el último año, te diría el 2021, uh-huh. Después de la iniciación de la pandemia, fue en 2020, te diría que el 2021, después de la pandemia, hemos comercializado muchísimos predios logísticos industriales. Uno de los factores por los cuales hemos comercializado y asesorado a estas empresas es por la Ley de Promoción de Inversiones, la famosa COMAP, uh-huh. Donde el Estado, por invertir en el centro de distribución, en el centro de distribuciones, les da muchos beneficios fiscales a las empresas. Uh-huh. Entonces, un poco eso es lo que el gobierno ha impulsado a que las empresas salgan e inviertan. Eso por una parte. Por la otra, notamos que el empresario doméstico, el empresario local, ha tomado conciencia en estos años de que no puede trabajar más dentro de la ciudad por todas las restricciones de tránsito de carga pesada y demás. Entonces, un poco lo que busca es ser más eficiente y trabajar con comodidad en una zona que esté habilitada para este tipo de emprendimiento. Uh-huh. Allí, Jerónimo, ¿qué demandan las empresas en cuanto a estos inmuebles logísticos, ¿no? Porque obviamente hay diferentes necesidades, de repente cercanía al puerto, cercanía a la propia fábrica. ¿Qué se observa allí? Principalmente el foco hoy, obviamente depende un poco del rubro, pero hoy lo que notamos es que el eje de la 101, que está próximo al aeropuerto internacional de Carrasco, es donde mayor demanda de las empresas hay. Hay empresas que no necesariamente trabajan con el aeropuerto, pero sí se instalan ahí porque notamos que en parte está de moda la empresa, el lugar, la zona, uh-huh. Digamos, el sitio. Y también porque el empresario se siente muy cómodo con el departamento de Canelones, ya sea porque el Costaplan, lo que es el plan de ordenamiento territorial en Canelones, está muy bien delimitado, y también por la velocidad, digamos, en los trámites de habilitaciones, permiso de construcción. Se siente muy acompañado el empresario. Uh-huh. Cosa que en Montevideo, por ejemplo, notamos que todavía hay mucho por trabajar y no lleva
lo lleva un poco a tomar la decisión al empresario por ese lado. Quizá se adapta más rápido a Canelones y puede construir más rápidamente y ya estar trabajando y no dentro de Montevideo. Y allí, en cuanto a cantidades de predios logísticos, ¿no? La demanda está siendo, digamos, preferencial por toda esta zona de Canelones que tú mencionabas, ¿verdad? Exactamente. Hoy lo que está pasando un poco es que los predios básicamente habilitados se están terminando, entre comillas, pero cada vez quedan menos. Y por otro lado están apareciendo emprendimientos nuevos, algún parque logístico nuevo. Nosotros estamos desarrollando uno en Camino de los Aromos y la 101. Es un predio de unas 20 hectáreas, donde con un grupo español se decidió hacer un parque logístico, un fraccionamiento, digamos, de lotes que van de 3.000 metros hasta 7.000 o 8.000 metros cuadrados. Ahí es un poco de los emprendimientos que están apareciendo hoy. Entonces le das una facilidad también a la hora de seleccionar a la empresa, de elegir un lugar para poder trabajar eficientemente y cómodamente. Contá un poquito más de este parque industrial, si se puede saber o adelantar un poco de a qué apuntan, a qué tipo de empresas, por los tamaños también que ofrecen. Bien, básicamente apuntamos a las pymes, no tanto a empresas grandes, de gran porte, de primera línea, sino empresas que necesitan construir unos 1.500 metros cuadrados de nave y poder ampliarse en un futuro. Son en distribuidoras, hay algún fabricante también. Tenemos distribuidores también. ¿Ya los tienen? Sí, ya están construyendo, de hecho, bien. Y ya la verdad que venimos con buenas perspectivas, y creemos que vamos a seguir por ese camino. Nosotros ahí a la empresa le damos la caminería y servicio de agua y luz. Después la empresa no hay gastos comunes, digamos, entonces la empresa decide, digamos, también puede tomar una decisión en qué es lo que quiere construir. No hay restricciones, digamos. Qué interesante, qué interesante. Y allí observas que hay posibilidades para seguir desarrollando este tipo de parques que digamos que en conjunto puedan brindarle opciones también a pymes, ¿no? O a empresas un poco más chicas que no necesitan esas naves. Es que es por eso un poco lo que estos emprendimientos están haciendo, porque la oferta de los terrenos veíamos que carecía de los terrenos no estaban a la altura, digamos, de la inversión que proyectaba las empresas. Por eso estos productos cada vez se están haciendo más, digamos. Bien, allí, Jerónimo, seguramente que hay zonas que se están potenciando aún más con el desembarco de todas estas empresas. La infraestructura está acompañando. Vemos también ahí, todo lo que es, por ejemplo, Ruta 5, Ruta 1, Ruta 5, ha crecido muchísimo y entendemos que se va a seguir potenciando, todavía hay predios disponibles, la infraestructura está muy bien, lo que estaría faltando es un poco de servicios quizás, servicios para la gente que trabaja ahí dentro de los centros de distribución. Pero entendemos que son la zona perimetral también, quizá todavía hay por explotar, y entendemos que por suerte el empresario ha captado que tiene que trabajar en zonas habilitadas y trabajar eficientemente con un centro de distribución apto para poder ser más productivo y para que los empleados puedan trabajar también de buena manera. Así, Jerónimo, tú puedes mencionar, digamos, cómo se está desempeñando este año, cómo esperan cerrarlo este 2022 en cuanto a términos de inversiones. Como te decía anteriormente, es un excelente año. El año pasado y este año han sido excelentes. También hemos captado inversores extranjeros, hemos captado inversores en Argentina, Brasil, México. Entendemos que Uruguay es un país de la región muy estable, tanto socialmente como económicamente, culturalmente. Entonces esos inversores lo que buscan acá es estabilidad. Y ahí es donde entras a jugar en inversiones en tierra, en depósitos. Hay muchas cosas para hacer en un parque logístico, como el que te decía anteriormente, el Grupo Español. Entonces un poco es, digamos, dentro de lo que es la coyuntura, apuntar a las reglas seguras y estables como por suerte es Uruguay. Bien, allí, Jerónimo, recientemente hablamos fuera de cámaras que estuviste en una feria de logística en Buenos Aires, y un poco allí cómo se encuentra la logística o los predios industriales en comparación o lo que hay para ofrecer
en este sector con respecto al país vecino? Digo, pues es un país que está en problemas, pero quizás pueda tomarse obviamente siempre ideas muy buenas para replicar aquí. Sí, la semana pasada estuve en Buenos Aires en la Expo de Piva, que nos invitaron. La verdad que nos fue muy bien. Los argentinos nos comentaban que quedaron muy interesados también con venir a invertir a Uruguay, y ven con buenos ojos que se siga desarrollando todo lo que son los parques y las zonas habilitadas para esto mismo. Entonces, la verdad que estamos muy contentos, entendemos que vamos a seguir captando inversión extranjera y a seguir desarrollando y potenciando las diferentes zonas que comentaba anteriormente. Bien, bueno, Jerónimo, vamos a seguir atentos a todo lo que hace, ¿no? Al desembarco de nuevas empresas, pero también la ampliación y la apuesta de las empresas del empresario local. Así que muchas gracias por venir y a brindarnos toda esta info. Jerónimo Echeverri, que es director de Álamo Inmuebles Logísticos. Bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bien, no nos vamos a la pausa sin antes agradecer por supuesto a las marcas que me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa con los productos L'Oréal París y cuido mi vista en óptica Semiflex. Pausa y ya regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, segundo bloque de empresarios de acá, y como lo anunciábamos, vamos a recibir a Alejandro Lagaceta, que es director de Escaramuza. Bueno, Alejandro, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, a propósito, un emprendedor en varios rubros, pero hoy vamos a hablar de lo que es librerías, ¿no? En ese sentido yo la sé fuera de cámaras, pero quiero compartirla obviamente en el programa, que es una historia muy, muy interesante en cuanto a cómo surge Alejandro involucrándose en el sector de librerías. Es una historia que remonta al 2003, post-2002. Tenemos que contextualizar el 2002 porque hoy por hoy hay toda una generación entera que no entiende el 2002 en el sentido de una crisis importante con una tasa de desocupación muy importante y una inmigración muy importante. Uh-huh. Ahí básicamente yo soy uno de los uruguayos que sí tuvo trabajo, mantuve mi trabajo, siempre trabajé en otra industria, en ese momento en la industria de levadura, pero me gustaban mucho los libros y pero había una posibilidad de que la empresa cerrara o fuera vendida o diferentes cosas, y arranqué. En aquel momento me gustaban los muebles para recuperar, digámosle, o libros. Uh-huh. Era un hábito mío ir a Testa Narvaja a comprar libros usados, y arranqué a vender libros en Testa Narvaja y me gustó el ambiente del mundo y por ahí me fui vinculando. En el 2009 abrí la Lupa Libros, una librería en Ciudad Vieja que en su momento, hay que contextualizarlo, había pocas librerías independientes, llevaban pocas editoriales en el mundo. Como Uruguay en el 2010 todavía recibía libros, como las editoriales nuevas que habían surgido entre el 2000 y el 2010 no estaban llegando a Uruguay. Uh-huh. Nosotros las traíamos a través de Argentina, que tenía otra situación económica, y también de España, y empezamos a hacer movidas culturales, y a partir de ahí, del 2009, en el 2011, abrí Criatura Editora, que es una editorial de literatura infantil, juvenil, adultos en Uruguay, que ha publicado ya más de 100 títulos en 10 años. Uh-huh. Y empezamos muchas conexiones con Argentina, donde conocí a mi socio actual, Pablo Brown, que él tiene Eterna Cadencia, editorial y librería en Argentina, y conjuntamente abrimos en el 2016 Escaramuza, librería, café, y
distribuidora y una distribuidora de libros que está alojada a 4 cuadras, que abastece de libros a todas las librerías del país. Mira. También tuve la suerte de conocer a Ali y Flo, que son nuestros socios gastronómicos y vinculados a la gastronomía, hoy socios de vida los 4. Y bueno, fuimos como muy ingenuos en el proceso que queríamos lograr, pero queríamos lograr un proceso de una historia diferente, algo que buscamos mucho las locaciones. Encontramos una locación que no estaba trabajada, esa zona del centro de Cordón no estaba habitada significativamente. Y ahora sí, creo que es un proceso que creció muchísimo y arrancamos. Ya me lo vendiste, ya tengo que ir. Estás invitada. Bueno, muchas gracias. No, Alejandro, a propósito, hablar un poco, hacer una puesta a punto, porque obviamente tantos años vinculados a lo que es el sector de librerías, de libros, ¿no? De editoriales también entre medio, ¿no? Porque todo es una conexión. ¿Cómo observas hoy el sector en general, ¿no? En Uruguay de las librerías, en tu parecer? A mí me parece que en los últimos 5 años, en los últimos 7 años cambió muchísimo, mejoró. Incluso es un sector que tuvo que atravesar la pandemia y creo que la pandemia lo potenció para todo lo que tiene que ver con el e-commerce y diferentes cosas. Pero a nivel de territorio empezaron a aparecer diferentes tipos de librerías que le dieron un cambio fundamental al sector en este sentido. A través de la distribuidora y otras distribuidoras penetraron en el mercado un montón de editoriales internacionales. También surgieron uruguayas, más ayornadas a los últimos tiempos, y eso hizo como un refresco en el negocio en sí mismo. Está habiendo mucha circulación. Hoy me reía temprano porque ahora en noviembre van a venir 3-4 autores internacionales que ni siquiera van a Argentina. Y Uruguay, un poco una acumulación histórica de marcas, se volvió como un país raro donde quiero ir. Y entonces los principales escritores por ejemplo, de ensayos sobre literatura, como sobre tecnología o diferentes documentos, como Eric Sadin, un francés humanista muy bueno, está viniendo dentro de 15 días. Y eso es porque pasa algo en Uruguay, es decir, desde ese punto de vista. También el uruguayo ha empezado a viajar muchísimo en los últimos años, y eso hace que se encuentra con determinados contenidos de libros, un montón de cosas, pero cuando vuelve a su territorio, lo mismo que vio en España o en Europa, está viendo en Uruguay en muchas librerías. Y eso es como interesante para el sector. Preguntarte, porque es un rubro que digamos es estable en continuidad. Digo, por ejemplo, las librerías por lo general permanecen en los años, pero digo, en ese sentido de abrir nuevas propuestas, ¿cómo lo observas? Es interesante. Los que estamos en el mundo del libro sabemos que el libro en algún momento se acaba. Como cualquiera que está en cualquier rubro sabe que en algún momento se acaba. Hoy por hoy no hay ningún rubro, ninguno, ni la medicina, que sabe que puede tener un plan de 10 años efectivo. Eso es lo primero. Sí es verdad que pasan dos cosas interesantes. La primera es que en escenarios de crecimiento económico la gente adquiere libros para leerlos o para tenerlos, porque es aspiracional, porque no sé, pero el ser humano necesita de vivir con libros físicos, inclusive, como muchísimo más que el libro digital. Es como vos necesitas tenerlos, necesitas biblioteca, necesitas leerlos, por supuesto. Eso pasa. Y además, por otro tema que es importante, es que en el momento de escenarios de crisis o enlentecimiento de la economía, un montón de cosas, la gente también se refugia en el libro. Hoy por hoy hay un gran sentido de refugio en el libro, en el escape, en robarte media hora para vos. Vos fijate que con un libro vos estás fuera de... Te podés aislar, pero te aislás hasta de tu propia familia, o te aislás, o no sé, vos te vas 3 días a cualquier lado a descansar a la playa y sabés que tenés que llevarte el libro. Está dentro de la idea del placer o del goce o del descanso del ser humano. Me parece que lo más difícil en este momento es dar a conocer, es como que la literatura también en estos últimos años se ha ayornado y que corre con una propuesta a tu tiempo. Es decir, si vos encontrás 2-3 autores que te gusten en este momento, vas a encontrarle sentido en lo que está pasando ahora. Puedes decir, antiguamente, hace 20 años, dices, no, tenés que leer El Quijote de la Mancha. Ni arranques por ahí, arrancá en contemporáneo. ¿Qué te está pasando? Y andá para ahí.
Un tema muy sencillo que pasa mucho es como, che, me está costando leer porque no tengo tiempo. Ok. Sí, no va a haber tiempo, eso lo sabemos, pero para nada. El punto es que si lees, no sé, 10 minutos por día, funciona, pero ¿qué leo? Si hace tiempo que no leo, siento esta culpa de por dónde empiezo. Y arrancá para las biografías, ¿entendés? Es como, o los trabajos de inspiración, o de acuerdo a tu perfil, de lo que a vos te está interesando en este momento, buscás sobre ese contenido y el libro se ha desarrollado y ha llegado ahí. Como contracara, también tenés la parte infantil, que también has explotado. Y es como, hoy uno de los problemas con los pibes es que la inmediatez. Y que están con el celular, ¿no? Digo. Con el celular y que todo es inmediato, porque ese celular es la pantalla que es inmediata. Vos de repente para ver una serie hace años, esto es de viejo, es como, tenías que esperar la semana siguiente. Sí, claro. Como estaba el sentido de espera. Y hoy por hoy no lo tenés, es la inmediatez total. Capítulo siguiente. Claro, ¿entendés? Entonces ahora, es decir, pero con los libros, sobre todo para los más chicos, que lo tocas, que lo rompes, que lo abrís, está bien romperlo, ¿entendés? Es como te dejás en el piso, lo traes, juega contigo, te lo querés llevar, le das otro abrazo, otra cosa que pasa con los pibes. Y hoy por hoy, por suerte, hay una revolución en cuanto a los contenidos que te permiten trabajar cosas que antes no podías trabajar con los libros. Yo me acuerdo, hace 30 años leer ateo y decir, hoy no hay ni circo. Hasta el circo está mal por los animales, ¿entendés? Claro. Es como sí, cambió todo. Y hoy por hoy hay un acceso que te permite más eso del juego, del lúdico, de poder trabajar más con los pibes. Y eso está pasando. Hoy, por ejemplo, hace un año abrió Germina, que es una librería infantil, juvenil, independiente, y le va bárbaro. ¿Por qué? Porque tiene que tener los libros, sí. Porque tiene que tener los nuevos perfiles, sí. Pero también tienen que estar capacitados. ¿Entendés? Para no solo hablar de Escaramuza. Escaramuza tiene un lugar bellísimo de infantil y juvenil. Y me parece que es un público que yo defiendo, por ejemplo, mucho a los juveniles. ¿Viste? A los gurises. Como todo el mundo dice, bueno, están en cualquiera, es decir, tipo, lo que vos quieras, pero están leyendo abundante. Lo que pasa es que leen algo que nosotros no. Entonces, pero si están en la literatura están bien, ¿entendés? Está por buen camino. Ahora hay una movida muy fuerte del manga o la edición japonesa, o bueno, el japonés con internet y con, digamos, con las series y con todo. Sí, coreano, japonés. Coreano, japonés. Está yendo muy fuerte. Entonces tenés una corriente de libros infantiles, tenés una corriente de coreano, tenés una corriente latinoamericana narrativa, tenés los nórdicos que siempre tipo la rompen. Es como la creación de libros objeto, los libros que llegaron a la cocina. ¿No? Eso es toda una revolución. Los libros de arte, el acceso a libros de literatura en inglés. Ahora vos vas a una librería de buen porte, que está ayornada con los tiempos, libros en inglés empiezan a aparecer más y es una tendencia que van a aparecer más. Y capaz que está mal dicho. Es como que lo más fácil es lo inglés. Es como libros en origen. Como de, si este escritor escribió en inglés y vos podés tener la suerte de leerlos en inglés, puedas acceder a él. Pero también, si este escritor escribió en inglés y vos no lees inglés, está bueno que tengas un libro que tenga una buena traducción. Y no es más caro hoy por tener una buena traducción. Sí tenés que tener buenos libreros o buenos compradores de libros en el exterior que se den cuenta y que sepan cuál es una buena traducción y cuál es una traducción para vender barato. ¿Entendés? Y traer ese tipo de... acceder a ese tipo de títulos te mejora. Bien, vamos a hablar un poco a propósito de qué leen los uruguayos, cómo sigue también este sector en tiempos de streaming, ¿no? Hablabas de la pasión del goce, del tiempo libre, bueno, pero también qué pasa con las nuevas tecnologías, lo vamos a hablar en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Perfecto. Así que te invito, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, quiero compartirles un mensaje a todas las empresas que quieran realizar donaciones de libros infantiles, porque les cuento que Distri Cerro es la mayor importadora y distribuidora de textos para niños con 48 años en el mercado. Tienen a disposición más de 2.000 colecciones. Por más información y planes especiales para empresas que gusten de donar libros, pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy.
Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Urban Cat. Peluquería unisex. Con tu banco, todo es más fácil a través de eBrow. Paga los sueldos de tus empleados y las facturas a proveedores. Hacé la cobranza sin moverte de tu empresa. Controla los pagos de tus clientes y mucho más. Además, podés usar la tarjeta prepaga corporativa del Brow. Seguridad y rapidez con la tecnología Contactless. Banco República, nuestro banco país. Empresarios de Acá se realiza en Hotel Hyatt Centric Montevideo. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y estamos en diálogo con Alejandro Lagaceta, que es director de Escaramuza, hablando de todo lo que hace, ¿no?, el sector de librerías, el mundo de los libros en Uruguay. Y mencionabas allí en el bloque anterior algo súper interesante, que es un poco del goce a través de lo que es la lectura. Y hoy, en tiempos de streaming, de plataformas, bueno, yo soy una que lo dije fuera de cámaras, pero te lo digo aquí obviamente porque quizás le pasa a muchos que en tiempos de todo esto de repente hemos dejado un poco la lectura, nos cuesta retomar. Allí ya diste unos tips que estuvieron muy buenos, pero un poco cómo se encuentra, digamos, el negocio, ¿no?, en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en tiempos de posicionamiento para los libros? ¿Cómo se está desarrollando? Para mí, es decir, el negocio, es decir, tipo, el mundo del libro va con la experiencia de las personas, ¿no? Es decir, sobre todo en este momento, para el mundo del libro, no, el negocio no está en los textos universitarios, o bueno, eso todo lo que tiene que ver con técnico pasó a las plataformas, pasó al celular, pasó a la computadora, pasó a plataformas. Para mí lo que queda arraigado es tanto para los gurises o para el arte o para la narrativa, que es muy vasto el territorio, tiene que ver más con el gozo, con el placer, con el arte del tiempo. Ahí, por ejemplo, hay un escritor bastante interesante, ensayista de los últimos años, que es Byung-Chul Han, que es un coreano, grado 5 en la Universidad, creo que de Frankfurt en Alemania, muy importante. Y habla de la sociedad del cansancio, o la sociedad de la transparencia, o bueno, la agonía de Eros. Es decir, que tiene que ver para mí está alojado donde vos podés pensarte, podés como sentir diferentes cosas. Por ejemplo, en este capítulo, con este tipo de programa, que es Empresarios de Acá, o hay gente que vienen muchos empresarias y empresarios y gente de trabajo, emprendedores y un montón de cosas. Para mí, para contarte como las mejores ideas o las mayores ideas que se me han ocurrido en el tiempo, tienen que ver con momentos donde veo verde, es decir, veo espacio, o veo mar, o estoy caminando, o estoy pasando mi perro, o estoy agarrando un libro y leyendo. De repente se me viene como un saber que va conmigo y que es intransferible. Y me parece que desde ahí... para mí eso es como la columna vertebral de un montón de cosas. Cosas buenas pasan contigo mismo en el momento que estás pensando esas cosas. Y
Y entonces para mí el libro es parte componente, el libro físico es parte componente de esa experiencia, de esa cosa que estás pensando. Ahora, para tener una idea, no sé, para mí eso me imagino, es decir, alfombra, 4, 5, 6, 7 libros, voy a uno, vuelvo, ¿y qué estoy haciendo? Abrí una página, abrí otra y estoy pensando en una idea. Y entonces me parece que eso te acompaña mucho. Me pasa, he conversado mucho con amigos, por ejemplo con Gabriel Calderón, que es un director de teatro, para mí uno de los tipos más interesantes que hay en teatro hoy en día, y el pibe se leyó todo y está dentro de una biblioteca y lo piensa, y cuando está pensando en una obra se mete dentro de una obra. Entonces me acuerdo que un día estaba pensando en La mitad de Dios, que es una obra de teatro que hizo hace unos años, y el loco durante 4 meses estuvo como enfermo en la búsqueda de todo lo que tenga que ver con eso. Y el continente que eligió son los libros. Bueno, decime, no es solo leer los libros, sino es ir a una librería, entrar, buscar, conocer un librero, conocer a otro. Es como entrar en un ecosistema. Y lo he visto en mucha gente interesante que está inventando cosas como refugiarse en los libros para crear, no para aislarse del mundo. Me parece que eso es quizás un aporte del mundo del libro, que es como que el libro te contiene, ¿viste? Es como, y sabe de vos, es cómplice contigo. Si vos estás pensando en X, el mundo no sabe, pero tu relación con el libro sí. Entonces me parece que va por ahí. Es decir, el libro siempre va a estar. Eso es como, no es un problema, y ni siquiera es un tema de negocio, es un problema es que vos lo abraces en tu sentido de búsqueda. Si vos estás buscando, búscalo también a través de los libros, que está bien. Bien, qué interesante. Allí obviamente me quedaría mucho más rato hablando con Alejandro, pero bueno, preguntarte para finalizar este encuentro, también cómo está la producción de libros a nivel local, ¿no? Porque también, bueno, depende de muchos factores, de autores, de editoriales, ¿no? Y allí cómo lo ves. Durante muchos años, mira, el Uruguay como tuvo un proceso previo de dictaduras hace muchos años, después la dictadura, la apertura, y llegamos al 2000, donde se podían saber como las problemáticas, las temáticas de la literatura estaban más asociadas a un reencuentro social y a ver qué había pasado con la historia reciente. Eso, como el Uruguay empezó como no a dar vuelta a la página, porque la historia reciente es historia reciente y estamos muy lejos de dar vuelta a la página, pero sí empezó a abrirse hacia más literatura, hacia otros lados. Y ahí, a partir del 2008, que surgió un vestuario, o de 2000 y poco, y después vino Criatura, después vinieron ahora recientemente, en los últimos años, otras editoriales independientes. Se abrió el juego a editar independiente y a que hayan varios editores en el mercado, más allá de las multinacionales y las tradicionales. Y entonces se empieza a ver un continente de mayor publicación, de mayor visibilización de publicaciones de gente contemporánea, de rescates históricos, como se rescataron libros que hacía falta que estuvieran en el país y no estaban hace mucho tiempo, de visibilización de otras cosas, y eso hace que seamos muy chicos con respecto a Argentina, Chile, España, pero que está habiendo una producción que viene en ascenso. ¿Qué falta? Profesionalizar, como para mí, en varios sentidos. El problema que tenemos hoy es un problema de imprenta. Es como las imprentas no tienen las tecnologías adecuadas para producir el tipo de libro que nosotros necesitamos. Las calidades, los tipos de papel, los colores, el precio, la competitividad. Es como no estamos a la altura de España o Argentina, y bien podríamos estar. Es un problema de tecnología, de máquinas y de papel, de acceso. Hay correctores buenos, hay traductores buenos. Profesionalizar más el sentido del interés del Estado en esto. Creo que los gobiernos, cualquiera que sea, tienen interés en la cultura, tienen interés en la literatura, pero no profundizan. Es como una declaración de interés, pero no lo bajan a tierra. ¿Y cómo podrían bajarlo a tierra? Porque muchos, a veces apelan a decir, bueno, el Estado, es como muy papá Estado, pero a veces las ideas las tienen que proponer los empresarios. Sí, o cualquiera. El punto es, yo creo que el Estado no tiene que dar recursos a la industria. No es desde ahí, no es pedir, no es desde una demanda. Pero sí escuchar y ordenar y habilitar cosas. Creo que habilitar es la clave. Es decir, en cultura tenés que saber que hay 4 ferias en el mundo que se mueve todo. Y tenés que poner los principales ejecutores de literatura ahí.
habilitar cosas como profesionalizar. Es, por ejemplo, ahora hay un marco normativo internacional de cómo se clasifican los libros en el mundo. ¿Está? Una pavada, esto es muy técnico. No hay nadie en el Estado que le interese. Y el punto es que los libros en el mundo están siendo nomenclaturados de una forma, nomenclaturados, no sé si se dice, tiene una nomenclatura que converge a un punto, que puedes tener diferencias y diferenciarte. Entonces todos los sistemas tecnológicos que tienen las librerías nuestras, las mías y las de los demás, están basados en unos desarrollos tecnológicos que ya no sirven para lo que ven. Entonces vos podés, como el fenómeno de la digitalización, vos podés abrazar digitalmente todo lo que viene de afuera, pero es como, mira, es como te diría, antiguamente los usaban como las vías de trenes para que un país no invadiera a otro, eran de diferentes tamaños. Entonces cuando cruzabas un país, eran diferentes vías, entonces no podía avanzar el tren. En este momento es como el sistema internacional de libros está de una forma y cuando llega a Uruguay se tranca. Entonces vos no podés avanzar hacia la digitalización tan rápido. Y es parte de ordenar, es parte de que desarrollar el ISBN, desarrollar tecnologías de conexión en internet, es como habilitar accesos a que diferentes librerías chicas, medianas, grandes o editoriales tengan soportes tecnológicos para poder avanzar en los avances tecnológicos, conectarse con otros países, integrarse. Es como, me parece que... Cosas que pasan ya en el mundo. Claro, es decir, que pasan en el mundo y también que son genuinas nuestras. Lo que yo te diría es como, capaz que me desordené un poco en la conversación, pero lo que te quiero decir es que no es necesario, no es un tema de plata, no es un Estado tiene que hacer, sino es que tiene que prestar oreja y reunir a los involucrados que son determinantes en este proceso. Que no significa que son los que tienen plata, ni los que tienen más proyectos, o los que solo tienen ideas, sino es como acá hace 10 años hubo un director de cultura que estaba obsesionado con hacer un libro pop-up, que son esos que se levantan infantiles. Sí. ¿No? Es decir, y no tenés que hacer un libro pop-up, tenés que desarrollar un sistema para que las imprentas puedan hacer libros pop-up y que cada uno hace lo que quiera. Claro. Porque un libro pop-up lo hacen en Malasia. Claro. Estás 50 años, es como que no hay una reflexión sobre dónde estás parado y hacia dónde vas. Para mí hay que reunir a la gente y vincularla con otras áreas. Por ejemplo, con el cine, con la música, con la literatura, es decir... Forma parte de todo eso. Claro. Es decir, entonces, todo permea, ¿entendés? Vos vas profesionalizando el sector y profesionalizás los demás sectores. Entonces para mí lo que falta es... pero tenés que tener el interés. No es solo la voluntad, reunámonos, hacemos una reunión. Cada director de cultura está interesado en saber cuáles son los proyectos, pero están pensando en términos de 4 años o en términos de 5 años. Y la verdad que es una transformación necesaria, porque esto tiene que ver con la producción de literatura, después vas al cine, es como nosotros vamos a las ferias internacionales y nos reunimos con Netflix, por decirte un ejemplo obvio que entiende todo el mundo, tipo con diferentes tecnológicas, audiolibros o diferentes cosas, y no hay en este caso yo veo que Colombia y que Argentina está mucho más preparada, tiene una decisión tomada de avanzar. En Uruguay, que tenemos embajadas y consulados en todos lados, y no lo digo en contra de los vinos, sino es como promocionamos un vino en cada embajada o hacemos cóctel en cada embajada y no promocionamos la literatura. Donde tenés 20 exponentes conocidos del mundo del libro re buenos históricos y 150 que están escribiendo que son muy buenos. Claro. Entonces, promocionar la literatura a través de embajadas, a través de los vernisayos, a través de las diferentes cosas, puede ser un factor de distinción. Eso ya lo hizo los nórdicos. Como vos decís, el país nórdico, y asociás a libros inmediatamente, asociás a novela negra. Como lo asociás, porque eso lo trabajaron, hubo una idea ahí. Yo creo que Uruguay tiene grandes cuentistas, tiene grandes exponentes, siempre estuvimos vinculados a una producción del Río de la Plata muy buena. Y nada, es de escuchar, desarrollar un plan, pasos y avanzar. Y ahí sí como política de Estado, digamos, Como a seguir Estado, independientemente más allá de los gobiernos. Sí, totalmente. Bien, bueno Alejandro, seguiría horas hablando contigo, pero la seguimos después de la nota. Alejandro Lagaceta, director de Escaramuza. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. Por favor, gracias a vos. Bien, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 21 horas.
Claro, tenés 60% de descuento en todos los planes por un año. Pasate a pagar menos. Pasate a Claro.